la universidad y yo entré de crítico de cine, empecé como a los 20 años. Ajá. En una revista de encueradas, de desnudos artísticos, que es buenísimo entrar ahí porque nadie te lee. Si uno es honesto y dices, ¿cuáles son las películas que me marcaron? Tendrían que ser las películas que viste de niño. Pues esta película yo la vi cuando estaba en cuarto de primaria. Es lo que te iba a preguntar. En el autocinema. ¿Cómo te marcó esta película? Y el problema es que me quedé dormido. No me digas. Me quedé dormido. En autocinema, ibas con tus papás y todo, llevabas 2 horas sin fracción. Entonces que me quedo jetón, mano. Es uno de los momentos más sexys que he tenido en toda mi vida, ¿no? ¿Sexy? Cuando se echan a Herbert Lom, que era el malo, Yusuf, y le pasa la caballería por encima. O sea, imagínate que tu héroe que ya está muerto venza a este que está vivo. ¿Muerto? Y que se lo echa. Yo te lo juro que dije, esto es justicia. O sea, estaba yo como loco, man. Viernes son las 10 de la noche y es la hora de platicar en esta ocasión con un reconocido historiador y crítico de cine, con Gustavo García, que ha estado varias veces aquí con nosotros y nos da mucho gusto que regrese ahora en esta edición de fin de semana. Gustavo es licenciado en Periodismo y Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A lo largo de una exitosa carrera como periodista ha escrito en los principales periódicos y revistas culturales de México, así como contribuido a distintos medios electrónicos. Actualmente tiene una columna sobre cine en la revista Nexos y es el conductor del programa radiofónico Cinema Red, allá en Radio Red, así como el titular de las secciones Butaca Red en el noticiero de Sergio Sarmiento y en la sección Cineteca en el programa Hoy con Mariano Osorio. De 2000 a 2004 fue el conductor del programa Cartelera allá en el canal 11. Gustavo ha logrado combinar con gran éxito su labor periodística con un sólido trabajo académico. Durante 15 años fue profesor de cine en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y profesor de Historia del Cine Mexicano en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, el de la UNAM. Actualmente es profesor de Géneros Periodísticos, Guión de Radio e Historia del Cine Mexicano en la carrera de Comunicación Social de la UAM Xochimilco. Ha publicado varios libros sobre el cine mexicano, entre los que destacan El cine mudo mexicano, La década perdida, El cine mexicano de los 50, No me parezco a nadie, La vida de Pedro Infante, Pedro Armendáriz y junto con Rafael Aviña, La época de oro y Nuevo cine mexicano, entre otros. Su especialización en cine lo ha llevado a tener contacto directo con todos aquellos que han hecho cine mexicano, tanto de la época de oro como después. Esta experiencia ha sido indispensable para su ejercicio periodístico, así como para su trabajo como historiador, y le ha permitido desarrollar amistades personales con personajes como Ismael Rodríguez, del cual conserva inéditas sus memorias, con Manuel Esperón, Gabriel Figueroa, Gilberto Martínez Solares, Matilde Landeta, Marcela Fernández Violante y Guillermo del Toro, entre otras destacadas personalidades cinematográficas de nuestro país. Se trata de un gran conocedor del séptimo arte, un verdadero apasionado del cine, cuyo entusiasmo es sumamente contagioso y su erudición en el tema es verdaderamente sorprendente. Hoy vamos a hablar de Gustavo García, de sus 3 películas favoritas: Al este del paraíso, El Cid y Lawrence de Arabia. Gustavo, ¡au! ¡Qué rico, tenerte Hacía aquí! mucho que cargaba yo la herida de que no me invitaran. No, bueno. Era una llaga que supuraba. Sí, teníamos ya ese pendiente desde hace mucho tiempo, pero estamos cumpliendo. Exacto. Y es que está difícil hablar contigo de tus 3 películas favoritas, pero la escogiste rapidísimo, hay que decirlo. Lo traía yo en el corazón, siempre las he traído. Mira, es que es muy fácil esto, es muy fácil y me da, a veces, yo no me pierdo el programa los viernes, para ver cómo le hicieron tus invitados para escoger sus películas, ¿no?
Entonces ahí de repente así invitas a algún político, ¿no? Entonces dice exactamente las que están en cartelera, ¿no? Entonces así las de hace 2 semanas esas son las que lo marcaron, ¿no? Entonces, no, es un cinéfilo muy acertado. Lo que dicen las encuestas. Exacto, sí, ¿no? Después, las encuestas indican que, ¿no? Mis películas favoritas son tal y tal, ¿no? O de repente hay quien te dice los 3 lugares comunes, ¿no? Cantando bajo la lluvia, Casablanca y Lo que bien se llevó. Dices, no, hay otro gran cinéfilo, ¿no? Y en cambio, o sea, y esto del cine pues, tiene su gracia, ¿no? Sí, Pero bueno, no, y cada quien, fíjate, lo que hemos aprendido es, Javier Tello, por cierto, buenas noches. Hombre, buenísimo, ya Leo, nos lo habíamos saludado. Pero lo que hemos aprendido es que sí la selección te empieza a decir algo del yo creo que del sí. personaje. Yo creo, mira, te tiene que decir. Sí. Te tiene que decir, y mira, yo tengo una teoría muy firme, que es que si uno es honesto y dices cuáles son las películas que me marcaron, tendrían que ser las películas que viste de niño. Por eso estamos hablando antes de que empezáramos de que mucha gente que escoge sus 3 películas las escoge en un periodo de tiempo bastante muy acotado, específico. que es tu caso, Sí. y que creo yo muy seguido tiene que ver con una época en que empiezas a ver cine, yo diría adolescencia Yo más que también creo, niñez, sí. donde ya de repente ves el cine de otra manera y hay películas que en esa época te marcan. Claro. ¿No? Y creo que en parte eso es lo que explica que muchos de nuestros invitados las escojan en un periodo acotado y que ese periodo acotado suele ser esa época de El cine. que corresponde a cuando estaban en la prepa, universidad, Es cuando el secundaria. cine te engancha. Yo creo que te engancha de niño. Sí, yo también. Yo creo que te engancha de niño, sin duda. Es cierto. Pero, por ejemplo, y yo creo que si hoy tú entrevistas a un chavo de 24 o 25 años, de la generación que ahorita está en la universidad, claro, te dirían, sin duda Nosferatu, ¿no? Sin duda, tal. El acorazado Potemkin. Tal. Pero en el fondo sería El Rey León, por supuesto. Sí, claro. Tendría que ser, obviamente, El extraño mundo de Jack, cuando la vieron por primera vez, ¿no? Sí. Y tendría que ser otra película que vieron de niños y que, en fin, se volvió su pequeña película de culto. Pero claro, ya después esas películas, tú te las vas guardando, ¿no? O sea, ¿A mí sabes para cuál fue esa? Ajá. La de Tiburón. Pero no la pondría en mi lista de No, favoritos. O sea, de niño. Niño. Ay, tú eres niño tiburón, ay, papá. No, niño, ya adolescente. Exacto, Pero claro. creo que la vi 7 veces en el Júramelo. cine. Wow. No, sí, es que bueno, Tiburón en su momento Pues fue sí, una... No para mi generación. Esa y la de John Travolta, la de La de Fiebre de Sábado en la noche. Órale. Sí, cómo no. El Híjole. trajecito blanco. No, claro, así, el Tony ese- Montana. Pero no las pondría yo, ¿no? O sea, sí me No, pero marcaron, vamos, es a lo que voy. O sea, primero son las películas que te enganchan y Sí. que te conectan y tal y tal. Pero ya después, ya cuando realmente dices, bueno, ¿cuál es la película que para mí suma el cine? Ujú. Por ejemplo, una elección muy obvia hubiera sido Citizen Kane. Claro. Sí, ¿no? claro. Que cuando la ves, o sea, yo creo que nadie es indiferente salido mucho, a sí. Ciudadano Kane, Sí, sí, ¿no? sí. Película perfecta. Sí. Exacto, es una película impecable, enorme, ¿no? Es lo que ha dicho Truffaut, o sea, es la película que ha decidido más vocaciones cinematográficas en la historia y tal. Sí. Pero te vas a lo tuyo, te vas a ti y la película que te emociona todavía, que la vuelves a ver y que la vuelves a poner y X, son otras, acaban Sí. siendo otras. Acaban siendo... Terminan Bueno, pues vamos a empezar. Al Podría. este del paraíso. Al este del Javier. paraíso es una película de 1955 dirigida por el gran Elia Kazan, con la actuación de, basada en la novela de John Steinbeck, que es importante claro. decirlo, Sí. y con la actuación de, entre otros, el famosísimo James Dean. Y tiene lugar en California, 1917, justo antes de que Estados Unidos entre a la guerra, y cuenta básicamente la historia de la tormentosa y complicada relación que tiene el personaje de James Dean con su padre y su hermano mayor, Así es. que son de una bondad y de una rectitud verdaderamente sofocantes. Puritana, ¿no? Y precisamente la historia que nos cuenta Es como... buen adjetivo el que es que sí Sí. es sofoca. Llega a decir, no, yo no me la creo. Sí, ya. Pero es una gran película. Pero A ver, Bueno, o ¿por sea, qué? Digo, no te vas porque es una de tus favoritas. ¿Qué te marcó? bueno, Esta me marcó que yo la vi justamente en la adolescencia. Sí. Pues, o sea, pero saliendo ya de la adolescencia hacia los 19 años más Sí, o sí, menos, sí. ¿no? Yo había visto ya algunas cosas de Kazan, o sea, básicamente había visto Nido de Ratas, ¿no? Que también me había impactado mucho. Sí, gran película. Y
yo recuerdo que la vi en la tele. O sea, me acuerdo, antes en la tele pasaban muchas películas en inglés y tal, entonces veías muy padres cosas. Y entonces, de repente, una noche, hacia las 11 de la noche, Al Este del Paraíso. Que en fin, como que flotaba el título por ahí, entonces la vi y me marcó, o sea, no pude dejar de pensar en que ahí tenía yo a un director que me podía acompañar. ¿Por qué? Porque planteaba, a partir de algo que podía ser muy amplio, que era una especie de paráfrasis de un relato bíblico, ¿no? Claro. O sea, es muy claro que son Caín, Abel y Adán, ¿no? Sí. El personaje, el padre se llama Adán, ¿no? Caín es Caleb, ¿no? Y así. Y entonces, pero aparte de eso, esto de la relación con el padre, o sea, con un padre que es una especie de Dios cotidiano, que no te oye, que como que prefiere al otro, que es un trauma muy común, ¿no? Sí. Para mí era muy personal, porque yo soy hijo sándwich. Ah, sí. Entonces, sí, mira. o sea, entonces, Ajá. cosa que entonces yo vivía con enorme sufrimiento, ¿no? Porque tienes al hermano mayor y al menor. Ya después descubrí que era maravilloso, porque nunca te pelan, ¿no? Entonces puedes hacer lo que te pegue la gana, pero en ese momento yo lo sufría mucho, ¿no? Sí. O sea, te pegó, te llegó Me a la llegó, fibra. o sea, era totalmente personal la película, o sea... Casi dije, para ponerte en el diván y a ver... absoluto, no, me ahorró diván psicoanalítico, o sea, me ahorró totalmente. Ajá. O sea, porque dije, ahí está el problema. Ahora sí, que ahí está el detalle, como diría Cantinflas, ¿no? Me pasé toda una semana dándole vueltas a la película, ¿no? Buscándola, entonces no existía el DVD, o sea, te estoy hablando de 1970, ¿no? Sí, 1971, 72, no existía ninguna posibilidad más que irla cazando de repente en cineclubes de la UNAM, o de repente, pues en el Cine Ópera cuando lo reabrieron, o en el Real Cinema cuando se volvió de repertorio, y poco a poco resulta que la volví a ver, y, por ejemplo, aparte de que me parece una de las grandes actuaciones de James Dean, que de hecho no está tan bien en Rebelde sin Causa, por ejemplo, ¿no? Sí, esta es una mejor actuación. Que pues es distinto y todo. Incluso hay quienes valoran más Rebelde sin Causa, pero es una cosa para mí totalmente coyuntural, que hablaba de un fenómeno que en ese momento estaba ocurriendo. Es muchísimo más profundo lo que te cuenta. O sea, Kazan era un director distinto, era un director que se metía mucho adentro del actor y le sacaba justamente sus broncas, ¿no? James Dean, después te enteras que tenía una bronca tremenda con el padre, ¿no? Era un padre muy distante, era un hombre muy solitario, Dean, era este cuate, pues en fin, con una sexualidad muy complicada, incluso pues muy masoquista, ¿no? O sea, se procuraba lastimarse todo el tiempo, ¿no? Era un hombre muy sufriente, ¿no? Entonces, trabajar con él y sacarle esa actuación, pues tiene que haber sido un enorme trabajo de los dos, pero lo maravilloso es que estaba en la pantalla, ¿no? Y cuando tú viste esta, todavía no sabías que te ibas a dedicar al cine. Ya me estaba yo Caminando, encaminando, ¿sí? ¿no? O sea, ya para mí, yo ya estaba... Tan chavo, ya decía... Mira, Pues esto es en la universidad. Yo estoy en la universidad y yo entré de crítico de cine, empecé como a los 20 años. Ajá. En una revista de encueradas, de desnudos artísticos, que es buenísimo entrar ahí porque nadie te lee. Entonces puedes ¿Cuál era? escribir, Experimentar. Era una revista padrísima, mano, Su Otro Yo. Su Otro Yo. Era una competencia, según esto, o era tomar... ¿Te acuerdas de aquella revista de James Folsom que se llamaba Él? Sí. Bueno, que era así padre, Sí. ¿no? Y entonces aquí don Vicente Ortega Colunga saca Su Otro Yo. Primero se llamaba Yo y luego le puso Su Otro Yo. Y en fin, y era maravilloso porque pues, tú te imaginabas que era así como la mansión de Hugh Hefner, ¿no? Y que si llegabas a la revista, pues te ibas a encontrar allá a Gloriela y a Wanda Seux y a Jacqueline Voltaire y en fin... Esas todavía es de mis épocas. Esas eran las que salían, ellas eran las que salían en la revista. Y no, era un changarrito enfrente de Excelsior, mano, en Bucareli. El diseñador era un señor tuerto, un señor cadena, que chambeaba en Excelsior y se atravesaba y diseñaba, entonces siempre salían cargadas las fotos por un lado. Entonces era maravilloso, mano. Y entonces nadie te leía. Ya ahorita me están empezando a leer pues, porque ya las fotos ya están todas pegadas, ¿no? Y entonces ya los señores están empezando a leer los artículos, ¿no? Y entonces ya dicen, oiga, yo vi lo que usted dijo de María Félix en 1976 y no sé qué, y luego, no lo recuerdo, ¿no? Ahora, Javier, ha de ser, porque digo,
a Javier y a mí nos encanta el cine y de hecho lo que poca gente sabe es que nosotros también tuvimos nuestra época de... Sí, de 3 años, de escribir en Nexos una columna sobre cine. De acuerdo, claro. Que se llamaba Estrenos en la Gran Manzana. Y pues aprovechando que estábamos en Nueva York, escribíamos las películas que antes tardaban en llegar a antes de que llegaran. Pero el tema es que, pues yo creo que, no sé tú, pero yo nunca consideré como que dar el salto y dedicarme a nada más al cine. Lo veía siempre como una cosa coyuntural y de... Sí, y de esparcimiento y divertida, ¿no? Sí, ya que estás viendo la película, pues ¿por qué no? ¿Tú sí has considerado No, yo creo que yo hago la distinción a mí me encanta ir al cine. Claro. Y lo que siempre me ha gustado es platicar de películas. Y en esa época, cuando yo tenía, hablamos de 16, 17 años, había el grupo que les gustaba el cine, pero era una visión muy intelectual y muy académica del cine, la manera en que hablaban de cine, las películas que les gustaban. Bueno, lo que se espera de un crítico. Claro, y eso era lo que se esperaba de un crítico de cine, y eso no se me antojaba nada. Claro. Que tú no eres así. No, fíjate que no, porque yo padecí todo eso, mano. Sí. O sea, es que fíjate que estás planteando una cosa muy padre, porque por un lado, si tú eres muy honesto con tu cinefilia, tú primero vas al cine por gusto, claro, no para sufrir, ¿no? Claro. Bueno, pero ya cuando estás en el oficio, pues ya tienes que ver de todo. Y entonces, pues resulta que poco a poco descubres que hay películas muy densas, pero que son muy gozables, ya después. Por ejemplo, la primera vez que yo vi el año pasado en Marienbad, de Alain Resnais, nos la pasó Gustavo Sainz, que era nuestro maestro de cine en la carrera, y entonces íbamos a la Cineteca, la vieja Cineteca, zúmbala, y nos pone el año pasado en Marienbad. Hijo, mano, todos estos juegos de tiempos y de verbos y las frases se repetían una y otra vez a lo largo de toda la película y los personajes no sabías si se habían encontrado o no se habían encontrado, si estaban cumpliendo con una cita hecha el año pasado en Marienbad y no sé qué, súper intelectual la película. Yo salí vacunado, te lo juro, dije, esto es exactamente lo que no me gusta del cine. ¿No te gustó? No me gustó, pero al mismo tiempo yo decía, es hermosísima. Sí. O sea, peleas mucho con eso. Claro. Sí. Ya pasa el tiempo y dices, a ver, tengo que verla y ver qué queda de la película. La disfruto enormemente. Pues para mí precisamente una de las razones por las cuales me encanta el cine de Hollywood, y lo defiendo una y otra vez, siento que igual que el mejor béisbol y el mejor jazz del mundo son de Estados Unidos, su comida es pésima, la comida francesa es mejor, pero el jazz gringo es bueno, el béisbol gringo es bueno y el cine gringo es bueno, pero una de las cosas que me gusta de Hollywood es que no te obliga a hacer un análisis intelectual de sus películas. Y sin embargo, si lo quieres hacer, pues ahí están. Grandes películas que las puedes analizar y analizar y analizar. Pero no te obliga como espectador a hacer como eso. que si hay esa pretensión, bueno, Yo sobre creo todo que sí. antes con los franceses, ¿no? Con el Pues cine francés, y mira, que era con todo. de causa y de compromiso y la metáfora y Sí, ¿no? no, y bueno, y los italianos, Antonioni, que te mostraba así, la desolación del hombre ante el mundo moderno De y tal y tal, Sica, ¿no? Bueno, algunas cosas de Herzog que también te dejaban sembrado. También los enanos empezaron desde pequeños, en fin, que te dejaban, Dios, o sea, estas grandes metáforas, que está muy bien que exista, o sea, para eso está el cine, ¿no? Y pero también está para irse a echar unas palomitas y... Exacto, ¿no? Eso es lo padre Es del que cine. es rico, la película palomera, que sí yo creo que es un género, ¿no? Sí. A ver, yo quiero sentarme y quiero desconectarme y quiero ver coches chocando y mujeres guapas y... ¿no? Aunque también llegará un momento en que digas, ya me hartaron, ya me saturé de babosada, ¿no? Ya me harté de ver películas hechas por computadora, y quieres ver entonces La mujer que cantaba, quieres ver de de hombres, ¿no? Una gran historia, ¿no? Una gran historia, grandes personajes. Vamos a ver una escena, ¿no? De Al este del paraíso. And he's staring at. How come you did it? Did what? Shot my father. Did he tell you that? How come you ran away from all of us? How come you shot him, ran away, and did all that kind of stuff? I shot him because he tried to stop me. I could have killed him if I'd wanted to, but I didn't. I just wanted him to let me go.
Why? Because he tried to hold me. He wanted to tie me down. He wanted to keep me on a stinking little ranch away from everybody, keep me all to himself. Well, nobody holds me. But he loved you. Love. He wanted to own me. He wanted to bring me up like a snot-nosed kid and tell me what to do. Well, nobody tells me what to do. Always so right himself, knowing everything. Reading the Bible at me. What are you grinning at? Martha? Maybe you know what I'm talking about, huh? Always so right himself? Yeah. Yeah. Maybe like you said out there, maybe you are more like me. Huh? Yeah, you got sense. Maybe you don't fall for that slop any more than I do. Maybe you know what people are really like, what they want. I got the toughest house on the coast. And the finest clientele. Yeah. ¡Oh! No, qué onda. Qué James O sea, Dean, ¿no? Que a mí lo que sí me pasa con James Dean un poco, y tal vez es porque lo vi mucho después de que actuó, es lo veo muy atrapado en una década y me cuesta trabajo verlo. Por ejemplo, esta película está en 1917 y lo veo un galán de los 50, con un peinado de los 50, con manerismos de los 50. O sea, ¿no te lo crees en este...? Es de esos actores que yo siento que no viaja Ajá. en el tiempo. Es que no es... Es que yo creo que lo que buscaba, de hecho, Kazan, era que fuera él. Sí, ok. Que fuera él. O sea, que la película incluso se te olvide que pasa en el 17. O sea, tú la ves como una película de los 50 y es muy atrevida para los años 50. O sea, que la mamá maneje un burdel. O sea, que abandonó a los hijos. Que abandonó a los hijos. Y entiende sus razones. Con ese padre, con ese padre. No, pero el padre es bueno. Sí, sí, sí. Y eso es lo malo. O sea, lo malo claro. Con la cara que, viste la cara que le dice la mamá, ¿no? O sea, tú me entiendes de lo que estoy hablando. Sí, o sea, este lee la Biblia y este se ríe. Sí, o sea, todos los signos de la bondad puritana anglosajona están totalmente zarandeados en la película, ¿no? O sea, y entonces y el personaje de la madre es de una dureza y de una sabiduría, o sea, está artrítica, tiene las manos artríticas y todo, ¿no? Y siempre ha sabido de sus hijos, al mismo tiempo ella siempre ha sabido de sus hijos y tal. Hay que tomar en cuenta que la novela es malísima. O sea, es un tomo de este vuelo enorme. Y lo que hicieron muy bien... qué interesante. Entonces, ahí sí es un caso de que el libro es peor que la película. Exacto, la película lo supera siendo de un premio Nobel. Siendo de un Nobel, pero la novela es muy mala porque es muy regañona y al contrario, así toda regañona y toda así. Quiere que sea la gran novela americana, ¿no? Y lo que hicieron fue quedarse con el último de los libros. O sea, son 4 libritos. Se quedan con la última historia, que es la más conmovedora, y le quitaron todo, entonces todo quedó fuera. Entonces queda como en alusión todo, y eso lo hace más interesante. Porque tienes que armar junto con los personajes por qué está fallando todo, entonces se vuelve una novela de misterio, una película de misterio. No es obvia como era la novela, ¿no? Hoy tenemos que hacer una pausa. Hijo, está deliciosa esta plática. Hijo, y las que sigue. Gustavo García. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Regresamos con el Cid. Cid. Híjola.